Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este espacio Diario 16. Ustedes saben que estamos en este conversatorio con Waldy Taveras, pero se agrega una persona muy importante para este espacio, el doctor Tomás Castro. Doctor, buenos días. Agrego no, yo soy de aquí. Es que si agrega, que viene hermano. Rectifico, hago la observación de nuevo. Llegó. Sí, llegó al programa a participar como siempre el doctor Tomás Castro. Claro, doctor, nuestro cariño de siempre para usted. Buen día, buen día. Conversábamos aquí antes de que saliéramos al aire. Siempre los programas que se hacen fuera de cámara a veces son más interesantes. La cuota de la mujer es una discriminación a la mujer y a los hombres, por una razón muy sencilla. Hoy, el día que las mujeres se empoderen y tengan el 100% de los cargos, los hombres se jodieron. Entonces no hay cuota para los hombres, donde hay cuota para la mujer. Y habría que buscarle cuota a los transexuales y a los homosexuales, a los LGTB, y buscarle cuota a todas las etnias habidas y por haber, a todas las minorías. Y eso es un disparate. Pero lo que pasa es que mientras tanto no se tiene, igual puede agregar de eso. Yo te voy a agregar lo siguiente. Es que ese tollo de ley de partido y ley electoral que aprobamos le deja un espacio a ese segmento que ni es hombre ni es mujer. Porque la ley dice, ni no menos de un... Pero oye, Tomás, dice ni menos de 40, ni más del 40 ni 60 de hombres y mujeres. Y por lo tanto, como lo pone hacia el final, cualquiera pudiera interpretarlo que falta un 40%. Déjame explicarte lo que pasó en México. En México se pusieron con la misma chercha y aprobaron una ley de partido donde establecía una cuota así de la mujer y también establecía cuotas para los que se habían cambiado de sexo. ¿Y tú sabes lo que hicieron? La cuota de la mujer la cogieron una serie de hombres que se cambiaron los nombres, cambiaron de sexo, dijeron que eran transexuales, otros decían que era de LGTB. Y entonces, y ese relajo, eso es un relajo. Pues en los Estados Unidos o en cualquier país desarrollado, ¿y quién le dijo, por ejemplo, a los británicos que cogieran un hombre? ¿No? Ellos cogieron a Margaret Thatcher. O en Alemania. O en Alemania a Merkel. O en Chile a la Bachelet. O en Argentina a la Kirchner Fernández. Bueno, pero doctor, pero un dirigente aquí de un partido importante, el partido de gobierno, dijo, fulana de tal, ella está buena para lavar y para planchar en una casa. Ustedes lo saben. Sí, pero eso son ideas ya retrógradas de individuos que no piensan, porque en el PLD pueden surgir mujeres, y en el PRM y en cualquier partido, que pueden dirigir este país incluso mejor que como lo han dirigido los hombres. Eso es una verdad. Ahora bien, tienen que ganárselo. Sí, pero mira, Tomás. Es una competencia. Tomás, mira, pero oigan esto. No dárselo porque, el hombre se fajó. Por ejemplo, ahora mismo en el PRM viene una cosa interesantísima. El PRM se reservó algunas candidaturas. Yo lo había planteado. Y entonces resulta que el que ganó la convención no lo pueden quitar. ¿A quién van a quitar? Las candidaturas que se reservaron y van a tener que darle su cuota a la mujer. Pacheco se jodió. No, Pacheco no. Ajá. Ahí hay más. Es que en esa circunscripción, son dos candidatos a diputados que tiene cada uno de los partidos mayoritarios, y ya hay uno que ganó en la convención, y la candidatura de Pacheco se la reservaron para buscar el porcentaje a las mujeres. Ahí van dos, porque son 5, 3 varones y pueden ser 3 y 2, o como quieran. Pero te voy a explicar esto, mira. Yo creo en que las reservas, en el momento en que se planteó, cuando Peña lo plantea, en una cuota de la mujer, tenía sentido. Porque era en el momento en que había poca participación de la mujer y la población de mujeres estaba subiendo. Ahora, lo malo es, como señala Tomás, que esa cuota se mantenga estática y no por un periodo determinado hasta que se establezca determinados niveles. Ahora mismo, y fíjate, yo soy un defensor de que la mujer debe participar,
Ahora, la cuota ahora mismo, en estos momentos, va a generar una serie de conflictos. Pero es porque ni la Junta ni los partidos, como yo decía antes, tomaron en cuenta la disposición del tollo de ley que tenemos. Porque yo le decía a tu mamá, mira, el día 30 la Junta tiene un reglamento y dice la cuota de la mujer se aplica a los niveles, la totalidad de las candidaturas nacionales, incluyendo los suplentes. Al otro día, el día primero, el Tribunal Superior Electoral le dice no, la cuota es por demarcación. O sea, en menos de 24 horas. Entonces, tenemos una Junta Central Electoral, que esa sí es una preocupación, que se pone de simpática a tratar de complacer a todo el mundo. Y el que es árbitro de un proceso no puede complacer a todo el mundo. Y eso genera esta serie de desconfianza ya en la Junta, porque es que ha tenido que estar cambiando de posiciones. Y hoy te dice, voy con un tipo de voto, mañana con otro. Ah, que voy con el voto automático. No, voy con el voto manual y hay que contar. Y oigan, 1.146 más 700 vocales. Estamos hablando de 1.800 y pico de votos preferenciales, que hay que contarlo. En un país donde nadie va a tener un delegado, y por lo tanto el que no tiene delegado en la mesa no confía en el acta, sino en el voto. Y ahí viene, acta mata voto. Yo decía, Tomás, antes de tú llegar, que si tomamos el ejemplo del 16, que hubo un diputado que fue y se juramentó, y a los 2 días tuvo que salir porque llegó una sentencia del tribunal, en el caso de los municipios, vamos a llegar a la toma de posesión del presidente, tomando... Oiga, si nada más el 25% de los candidatos impugna, estamos hablando de más de 1.000 procesos. Y lo que dijiste antes de la pausa comercial, de que reconozcan que hay que mantener algún nivel de tranquilidad ahora para que el partido, en el caso del PRM, se mantenga sin ningún tipo de ruido y que se sacrifiquen. No existe eso entre esos grupos, el sacrificio por el partido. Mira, no todo, la falta de, y yo estoy frente a un militante, y un conocedor de la política con detalle. La falta de formación política evita que mucha gente entienda los cambios y los sacrificios que tiene que hacer. Y eso sí tiene que ser una preocupación, especialmente cuando ya tú has invertido dinero. El que participa en una primaria, Tomás, invierte unos cuartos. Claro. Es más, la ley de partido, la ley electoral le puso precio a las candidaturas. Cuando dice, usted puede gastar hasta 150 pesos por cada votante. Le dijo, su puesto cuesta, que cada ciudadano de eso cuesta 150 pesos. Y es el que lo gastó va a decir, ven acá, ¿y mi cuarto ahora? ¿Y mi sacrificio? Y eso sí puede generar una situación difícil, porque a eso hay que sumarle, mire, el que pierda en febrero, le va a ser difícil salir a hacer campaña para mayo. Para mayo. ¿Por qué? Porque todo el que pierde podrá decir, mi partido no me apoyó, el partido no me mandó parte del dinero que le dieron al partido para la campaña, todos se lo resolvieron para la campaña presidencial y no tiene sentido. Y el que ganó va a tener que estar buscando cómo no entrar en conflicto con una diversidad de regidores que van a tener los consejos para formar consejo el 24 de abril. Entonces, ¿qué ustedes sugieren? ¿Qué es lo más beneficioso que suceda? ¿Cuál es el manejo que debe tener la cúpula política y también dirigencial dentro de esas organizaciones políticas? ¿Qué deben hacer para solucionar eso? Para mí, salvo lo que diga Tomás, sentar a la gente y hablar con la gente, que no se tome decisiones que le caigan de sorpresa a un ciudadano. Mira, hay partidos que se reservan candidaturas, que son una especie de como los peloteros cuando se declaran agentes libres. Son posiciones que la tienen para ofertas. Hay gente que le dicen, tú quieres ser candidato a diputado, tú tienes 30 millones de pesos. Son subastas. Sí, yo lo tengo. Ah, pues ven, tú eres. Eso es así. Yo recuerdo en el año 90, creo que fue, que nadie quería ser candidato a senador por Santiago.
y Peña Gómez le preguntó a José Rafael Abinader, sí. ¿usted está dispuesto a ir a candidatarse y a gastar lo que tiene que gastar en Santiago? Sí, yo voy. Y ganó la candidatura. Y ganó. Pero aquí hay diputados que no hacen campaña. Aquí hay diputados que guardan 20 millones de pesos. Para el día de. Para el día de. Y ponen una serie de individuos con una funda y ellos le garantizan ya su diputación. Señores, no todo el mundo hace lo que hizo Tomás Castro. Don Rafael Abinader me manda a buscar y me dice, mira, tú tienes que ser candidato a diputado. Digo, don Rafael, no me meta en ese lío, que yo no voy a ir a competir con el tigueraje y con las formas en como estos tigres se buscan la candidatura. No, usted, que no voy a ser... Bueno, pues vamos a hacer una cosa, usted va a ser candidato a diputado nacional, que no quiero eso. Yo te voy a pagar la campaña, que no quiero ir. Pues voy a hablar con Luis para que te pongamos entonces diputado A Palacén. de Palacén, que no quiero eso, yo no quiero ser diputado, yo lo que quiero es que Luis gane la presidencia de la República. Y no fui candidato a nada, ni aspiré a nada, como no aspiré ahora tampoco, porque es que hay gente que cree que la vida de ellos, y parece que sí, que es así, porque hay gente que son banqueros, que son comerciantes, y sus intereses lo garantizan con una posición de diputado. Que yo le llamo el lavado social. Claro que sí. Hay individuos que no tienen la categoría para ser ni siquiera regidores, pero son diputados. Y los partidos participan de esa chercha porque le garantizan sus candidaturas. Mira, tú has hecho una revelación, me obliga a mí a hacer otra. Cuando se forma el PRM, yo era regidor de la capital. Me sentaba al lado de tu hermana Socorro. Y cuando decidimos irnos a formar el PRM, el PRM no tenía ni siquiera bloque de diputados. Nosotros formamos el primer bloque. Y había un compromiso. Tengo una carta firmada por Hipólito y por Luis. Y por Andrés Bautista, que era el presidente del partido en ese momento, fue información que garantizaba la candidatura mía y de otros compañeros para repetir como candidato a regidor. Cuando se produce la subasta de la candidatura de la capital, a mí había que sacrificarme. Por unos intereses ahí que se movieron. Hubo un proceso de mafia con una serie de cosas que yo denuncié, eso al Mujebu, y me sacrificaron. Y de todos los regidores que habíamos formado el PRM, nos quedamos en el PRM y hicimos campaña por Luis y en mi caso yo por David y por Luis. Dos. Uno, que era candidato a diputado, y yo, que me quedé sin nada. Pero te digo esto, y lo cuento, porque yo creo que los militantes políticos tenemos que estar conscientes que en política muchas veces usted tiene que sacrificarse. Claro. Y que no todo es una posición electiva, ni una posición de gobierno. Que el que activa en política tiene que pensar en el bien colectivo. Y en eso tú tienes razón, porque si tú asumías una candidatura en ese momento, después iba a ser difícil una alianza con alguien que hoy es diputado y que no representó la cantidad de votos, pero sí las siglas que ayudaban a la candidatura. Es así, por ejemplo, el doctor Peña Gómez en ese aspecto era muy inteligente. Lo del acuerdo de Santo Domingo, que... Trátalo del acuerdo para que hablemos del acuerdo PRM con Leonel. Facilitó, oye, gente que en su vida no iban a ser nunca ni regidores. Guayubín. Fafa Tavera. Y Fafa. Óyeme, el PRD, con Peña Gómez a la cabeza, que formó el acuerdo de Santo Domingo, que cogió al bloque socialista, cogió todos los partidos, el Partido de los Trabajadores, todos esos partidos de izquierda que nunca habían tenido ni siquiera una representación congresional
ni La municipal. UPA PTD. La UPA, PTD, todo eso. Peña Gómez lo agarró a todito y lo enseñó, porque fue una enseñanza. Miren, ustedes tienen, para poder aspirar al poder, ustedes tienen que tomar un curso intensivo del poder. Le decía el padre, ¿cómo se llamaba? El padre que era embajador en los Estados Unidos del Frente Sandinista de Liberación. Ernesto Cardenal. Le decía a mi hermano Héctor, allá en Washington, le decía, el pecado más grande del sandinismo fue que no preparó hombres para dirigir el Estado. Y ya con el Estado en la mano, había gente que no sabían lo que iban a hacer. No sabían, porque no preparó. Gente para manejar el Estado no es cualquier cosa, ¿eh? Bueno, pero aquí tuvimos muchísimos precandidatos y todo el mundo decía que quería ser presidente del país. Pero la mayoría son ignorantes. La política es una ciencia y las ciencias se estudian. Claro. Y esa es una ciencia que tiene como fin fundamental administrar el Estado. Pero usted dijo algo clave. Usted habló de una alianza Leonel Fernández PRM. Supuestamente la gente lo que sabe es que hay una alianza con algunas posiciones en algunos pueblos. Mira, ¿O hay algo más de eso? Miosotti, es que la alianza no se trata de repartir cargos. No. Pero eso es lo que le han enseñado a uno. No. La alianza fundamental, es conceptual, es política. Y el objetivo de esa alianza es derrotar al PLD y sacarlo del poder. Antes de tú llegar, yo ya eso es eso es pecata minuta. Ya eso es pecata minuta. Bueno, si no se convierte en candidato, ¿o me equivoco? No, es que es como dice Tomás, ahí no importa quién sea el candidato, es el objetivo. Tomás, yo decía, antes de tú llegar a Miosotti, algún día vamos a tener que valorar lo que significó que Leonel dividiera el PLD. Porque tú decías, constituye un peligro. Yo decía, es el peligro de un partido único que se había convertido en un consorcio, que estaba manejando el Estado y el sector privado. Todo. Ambos. Entonces, con esta división. El PLD se manejaba como una cosa nostra, una mafia. Ellos no le temían a consecuencias judiciales, robaban, mataban, hacían lo que fuera. Yo no llego tan lejos. Sí, claro que sí. Mira, mataban, robaban, traficaban droga. Os digo, traficaban, no estoy hablando no en un futuro lejano, estoy hablando de un futuro presente. Pero hacen de todo. ¿Y qué es lo que? De todo. Y no pasa nada. Es que Tomás dice en público lo que la gente dice en privado. Óyeme, ¿tú crees que ese problema, que por cierto, esta muchacha en San Pedro de Macorís ha dicho, no, espérese, es que yo cumplía órdenes. El Ministerio Público en el país La fiscalizadora Oye, Hernández. El Ministerio Público en el país entero ha sido dividido entre la gente del PLD, entre los compañeritos del PLD. Pero encima de eso aquí le ponen cuotas a los fiscales que tienen que cantearse con una suma de dinero. Mira, y eso es una mafia, un negocio. En San Pedro de Macorís, Lucas, que era fiscal en Higüey, lo trajeron como procurador de corte a San Pedro. Y se trajo al asistente de él y lo puso de fiscal. Y ahí todo había que llevar un billete en la mano para resolverlo económicamente. Pero toma, mía, ellos hay también en esa parte judicial de la que ya... ¿Tú crees que esa fiscal de Villabaque, que anda poniéndole droga a la gente, le ponía droga porque ella en esencia es mala? No, es que tiene que buscar unos cuartos todos los meses. Tomás. Pues si no la quitan del cargo. Tomás, mira, Tomás, oye. Bueno, pero salió y de mala manera que salió. Sí, porque ellos sacrifican también. Bueno. Tomás, pero te voy a dar este dato, para que tú veas cómo anda esta parte del Ministerio Público. Hace 1 año y 5 meses, yo le llevé al Procurador General de la República una investigación sobre toda la forma en que se falsificaron los documentos que dieron origen a una transferencia de un bien inmueble, que es el vertedero de Duquesa. Ahí se falsificó
un poder del presidente Salvador Jorge Blanco desde 1986 y se hizo en computadora Time Roman con letra 12. Tecnología que no existía en esa época, que eso es del 90. Pero que ese terreno tampoco es del Estado. Está bien, pero oye, eso es del CEA. No, tampoco, hay tiene, una parte, tiene su nombre. hay una parte. No, pero mira, ahí te sigo. Y se le lleva todo eso. Y hoy la República Dominicana está en un trip de tener que pagarle 300 millones de dólares, más la lomita que son los gastos de proceso y cosas, porque hay que beneficiar a un empresario que hizo un negocio con un extranjero y ese empresario tiene unos vínculos significativos con el partido de gobierno. Y entonces, todo es así. Todos los dominicanos vamos a tener que pagarle el acto altruista que él hizo para reunir la cúpula del PLD en una propiedad de él. Y nos va a costar a nosotros 300 y pico de millones de dólares. Y los peajes sombra. Y tú sabes el crimen que es que el Estado, que es una obligación de él, hacer vías de comunicación, carreteras, le dé una concesión a una empresa privada para que haga un camino vecinal, porque no estamos hablando de una autopista, estamos hablando de un camino vecinal de 2 carrilitos, que la cantidad de accidentes ahí son a diario, porque los carros tienen que pasar uno a 2 pulgadas del otro. Y si tú no logras reunir la cantidad de dinero que está establecido en el contrato, en el cobro del peaje, el Estado tiene que aportarte lo otro. Pero ¿y qué es esto? 2.500 millones de pesos, dárselo a esta empresa todos los años. Pero con una situación adicional, nadie tiene forma de calcular ni fiscalizar lo que ahí ellos cobran, porque no hay una intervención del Estado. Es igual que lo otro. ¿Cómo es posible que le hayan dado en un contrato, grado a grado, a una empresa para que emita las licencias de conducir? Mi hermano Dai Tejero presentó unos recursos y creo que eso armó un escándalo. Pero eso constituye todavía algo más tan grave, porque una licencia es un instrumento con el que se puede matar gente. Claro. Entonces, tú estás poniendo en manos de un sector privado un documento que tiene un valor significativo para tú manejar un equipo con el que se le puede quitar la vida a los ciudadanos. Y el que lo maneja tiene que tener niveles de conciencia. Eso es como que tú pongas la cédula en manos de una empresa privada, que sea que emita la cédula, o los pasaportes. O los pasaportes. Sí, sí. Eso es una barbaridad que solamente ocurre con este grupo de tigres, porque son un grupo de tigres. Aunque tú lo veas con saco y corbata, son tigres. Entrenados en la peor de las actuaciones que se pueden hacer de manera pública. Todo aquí gira en torno al poder del PLD. Bueno, giraba. No, gira todavía. Todavía gira. hay que decir gira, todavía. ¿Tu teléfono cuántas intervenciones tiene? Bueno, Aquí todos yo tuve hasta que eliminar A WhatsApp. todos los teléfonos. Tuve yo que eliminarlo para que no haya ningún tipo de cosa que se cuele. Ellos se te meten a tu casa porque necesitan saber cómo tú piensas, cómo tú actúas, qué tú haces. ¿Qué tú escribes? ¿Qué tú dices? Familia. ¿Con quién hablas? Entonces, realmente íbamos o estamos en el camino de una verdadera dictadura, de un partido que se señoreó y se cogió este país, todo, el Congreso, los ayuntamientos, la Cámara de Cuentas. Cámara de Cuentas, Tribunal Superior Electoral, Suprema Corte de Justicia, Tribunal de Tierra, Junta Central Electoral. Junta Central Electoral, todo. Pero, fíjate. 30 segundos se nos fue el tiempo. El gran reto que yo creo que hay para ganarle a este grupo, que como ha planteado, con los términos que tú has planteado, yo no quiero usar, pero necesariamente va a representar un reto para el próximo presidente de la República, que yo espero que sea Luis Abinader, de realizar cambios profundos. Y eso envuelve, y lo quiero decir por primera vez, aprobar en el Congreso la ley de referéndum para comenzar desde los referéndums a hacer todos esos cambios. Porque todos esos cambios, todo como señala Tomás, están amarrados por una determinada cantidad de años. Y por lo tanto,
solo por el referéndum revocatorio que hay que aprobar con una ley para hacer una reforma constitucional, es posible salir de todas esas instancias que ha creado un sector para protegerse. Además de eso, mira, después de la muerte de Trujillo, aquí se aprobó una ley que está vigente todavía, no la han derogado, la Ley General de Confiscación De bienes, sí. Porque ahora no, la ley de extensión de dominio, sí, vamos a aplicarla al sector político. Entonces este grupo de tigres que llegan en chancleta al gobierno y son multimillonarios. El otro día yo me quedé espantado el día que se reunió el comité político del PLD, o el comité central. Yo no había visto tantas jipetas del año, de marcas incluso. Oye, llenaron gastos. No había por dónde pasar en gastos de todas las jipetas, de todos estos rastreros, de todos estos tipos. Déjame darte este dato. Tomás, leyendo los discursos de Peña, en el año 92, 93, Peña da un discurso sobre los candidatos que lleva el PRD. Y en ese discurso señala que el candidato a senador por Moca, por el Payá, es Andrés Bautista, un próspero empresario, productor agrícola. Y ese hombre, que en ese año es un próspero empresario, que vive en un apartamentico ahí en la San Nicolás Penson, que tiene una jipeta de hace 7 años, está sentado en un banquillo de los acusados. ¿Ustedes se imaginan lo que estoy diciendo? Las gracias a ustedes, a Waldy Taveras. Don Tomás no me puede invitar, ¿no? Que este es mi hermano, pero nada más podemos hablar en privado, en público, ¿no? Y al doctor Tomás Castro. Tenemos que prometerle a la gente que tiene que estarse disfrutando de este programa, que vamos a hacer una segunda parte de este espacio. Pues tú quieres que diga por eso. Prometido. Las gracias a Tomás y las gracias a Waldy Taveras por venir a compartir con nosotros. Feliz día, cuídense mucho. Mañana a las 6 de la mañana otra entrega de Diario 16. Hasta la próxima oportunidad.